Hola. Vamos a cambiar estas lámparas en un baño porque dos de sus bombillas pierden potencia a los pocos segundos de encenderse. Se han cambiado varias veces, pero el problema persiste cada vez en una lámpara diferente. Preparamos y probamos la lámpara nueva. Marcamos con un lápiz su ubicación. Medimos y marcamos. Quitamos las lámparas antiguas y los cables. Para poder sacar los tacos que se han quedado dentro, metemos un tornillo hasta algo menos de la mitad y lo sacamos con unos alicates. Tapamos los agujeros de los azulejos con masilla de pared y un poco de cola para que la pasta sea más dura. Luego, cuando esté bien seca, la pintaremos. Mientras, vamos a colocar la lámpara. Volvemos a medir y marcar antes de hacer los agujeros. Antes de taladrar, partimos la capa de esmalte del azulejo dando un golpe con un martillo y un objeto punzante. Vamos a ponerle unos tornillos un poco más largos de los que trae la lámpara para más seguridad. Medimos los tacos con una broca, ya que estos no traen numeración. Marcamos con un rotulador la profundidad del taladro para no pasarnos a la habitación anexa. Hacemos y colocamos una papelera para el polvillo que produce el taladro. Nos fijamos si el taladro está en modo percutor o normal. En el primero taladra más rápidamente, pero no es aconsejable utilizarlo si los azulejos no están bien pegados, ya que podrían caerse. Taladramos y colocamos los tacos. Atornillamos el soporte y hacemos las conexiones. Ahora colocamos la lámpara y la probamos. Ya tenemos luz. Ahora vamos a pintar los azulejos. Preparamos la mezcla de color con pintura específica para cerámica. Vamos probando hasta que encontramos el tono más parecido. Lo hacemos con y sin luz.
Y después de varias pruebas, este es el resultado. Muchas gracias.